Programa patrocinado por Turismo Lanzarote. Hola, muy buenas, bienvenidos al Enyesque. Como todas las semanas, pues vamos a procurar mantenerles informados de todo lo que sucede o acontece alrededor del enogastroturismo, esa palabra que en cierta medida pues define las tres principales actividades económicas de nuestra isla. Y bueno, ya como quien dice, pasando los dolores, pues ya también pues, nos metemos todos ya un poquito más en nuestra faena, en nuestra labor y en nuestro trabajo. Y también que los peques pues ya están en el cole y eso también facilita las cosas. Hoy vamos a hablar con dos personas pues relevantes, cada una de ellas en su campo. Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, y luego hablaremos con Omar Viñamelián, que también, bueno, pues es el presidente de la Asociación de Queserías de Lanzarote, entre otros deberes que tiene por ahí. Bueno, pero vamos ya directamente a saludar a Jorge Rodríguez. Jorge, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que bien, ya cerrando todo lo que es el capítulo de verano, ¿no? En el caso de nosotros cerrando temas de vendimia, etc. Y ahora, como bien has dicho tú, pues a empezar el curso laboral. A ir ya un poco encaminados, ¿no? Eso y es. tener un horario también más, Sí. más acorde Sí. con una vida ordenada. Sí, la verdad que se agradece, ¿no? Al final... Sí, sí. La rutina, yo digo que a veces hay que salirse, ¿no? Pero yo creo que a mí por lo menos me mantiene como bastante integrado, ¿no? Sí, de alguna manera, no es que te mantenga, sino que te ayuda a que, bueno, pues tengas tus horarios, tengas tiempo para hacer determinadas cosas que en verano al final es un poco todo un poco más caótico, ¿no? Entre fiestas populares, eventos, etc. Y luego ustedes con el tema de la vendimia, bueno, pues no te digo nada. Eso es, pues al final como que es un poco caótico y entonces, como bien has dicho tú, después de los dolores como que todo el mundo empieza a centrarse un poco más en Sí, su porque vida. los dolores todavía hay, y claro, encima esa fiesta que, oye, más de 80.000 personas, o sea, yo me quedo asombrado, ¿eh? A ver, yo estuve el día de la presentación, que fue el miércoles, ¿no? Y el sábado. Y la verdad que, a ver, el miércoles mucho mejor porque claro, había... el sábado era la caminata, el miércoles Claro. no había nadie, seguro. No, cuidado, que había mucha más gente que el año pasado, ¿eh? Porque Sí, claro, ya hay mucha gente que va ese día con el tema de ir a ver a la Virgen, como hay poca gente, la ven, y después dice, venga, pues vamos a dar una vuelta a la feria, y la verdad que estaba bastante bien, ¿eh? Y había bastante gente para ser primera tarde, no era ni primer día. Oye, pero es que el montaje de los dolores cada vez también se hace mejor, ¿eh? Sí, este año espectacular, espectacular, o sea, estaba tenía aquello... unos pasillos bastante amplios, se podía caminar súper bien, había zonas para descanso, no, estaba muy bien montado. Bueno, vamos a empezar por lo último, que a veces son los primeros, ¿eh? Y yo creo que merece la pena dedicarle también un tiempo a la filoxera. Sí. Porque esto sí que no es ninguna broma, esto es algo que acabó con el viñedo de toda Europa casi, y bueno, y aquí no llegó, y ahora resulta que en el año 2025 pues aparecen en Tenerife unos brotes en las hojas, que es lo que están diciendo hasta ahora, porque parece que yo no lo sabía, yo pensaba que, claro, que atacaba solamente a la raíz, pero bueno, parece ser que también ataca a las hojas, y entonces, bueno, pues cuando ataca las hojas y ataca la raíz, entonces cuando ahí ya se encienden las luces rojas. ¿Cómo está el tema? A ver, lo primero decir que es un tema bastante preocupante, ¿no? Sí. Y creo que yo en todas las intervenciones que he hecho, en todas las entrevistas que me han dado voz, ¿no? He dicho que por lo menos intentar ser bastante precavidos con este tema, porque es un tema, vamos a repetirlo, preocupante, ¿no? En la isla de Lanzarote a día de hoy solo nos queda lo que es en el sector primario,
aunque lo queramos ver de diferentes maneras, el sector más potente que tenemos es el sector vitícola, ¿no? Sí, sí, sí. El sector vitícola en la isla de Lanzarote. Y el mayor cultivo de Claro. la isla. A ver, aparte del cultivo, que es la parte más importante, ¿no? Sí. El sector vitícola contribuye de alguna manera a que tengamos, bueno, un paisaje de la Jeria, a que tengamos unas bodegas a cual mejores que hoy podemos visitar. Entonces imagínense si esa plaga termina llegando a una isla como Lanzarote, ¿no? Sí que es verdad que en la isla de Tenerife, yo lo digo, ¿no? Creo que cuando se hacen las cosas bien hay que aplaudirlas, y creo que esta vez la administración creo que ha actuado con todos los medios que tiene. Yo creo que con mucha rapidez. Ha actuado con mucha rapidez y además actuando, bueno, asesorándose, como tiene que ser, por comités científicos, ¿no? Al final hay un comité científico, que hay gente muy importante, no solo de Canarias, sino de fuera de Canarias, trabajando pues para que esos focos que se han encontrado y que están sobre todo localizados en la zona, bueno, en la zona de Tejina, Tegueste, sobre todo Tejina, o sea, lo que es término municipal de La Laguna, pues está todo focalizado ahí, salvo alguno que está por otra zona, pero por lo menos se está trabajando de una manera súper eficaz, ¿no? En muy poco tiempo se han hecho protocolos, se ha sacado una normativa, o bueno, se ha sacado un decreto, que hay gente que, bueno, hay bodegas o viticultores que le ha gustado más o menos, pero que al final son medidas que son necesarias, sobre todo para que, bueno, a lo mejor tenemos la gran suerte de que el próximo año, dentro de 12 meses, estamos hablando de que está erradicada la filoxera en Tenerife, ¿no? Hombre, yo estuve escuchando a Narváez hablar al consejero del sector primario del Gobierno de Canarias, a Narváez Quintero, sobre la filoxera, y él decía que en este momento está contenida en Tenerife, que es donde de momento se ha encontrado un rastro. Sí, sí. Se habla de 61 indicaciones positivas, y se han hecho 3.026 inspecciones. Sí, sí, O sea que, a ver, en este caso, lo que tú has dicho, se ha actuado con inmediatez, sí. y probablemente esto es lo que se tendría que hacer en estos casos para todo lo que sea este mismo tema, ¿no? Claro, al final, bueno, nosotros, desde el Consejo Regulador, en esa primera toma de contactos que tuvimos también con el Cabildo, lo que se le ha pedido es que esas prospecciones que se están haciendo en Tenerife, esas 3.000 y pico prospecciones 26, sí, que se han hecho ya en la isla, pues que se lleven también a cabo en el resto de islas, ¿no? Tanto Lanzarote como La Gomera, La Palma, Gran Canaria y El Hierro. Es ¿vale? que eso es lo que eso te iba a decir, o sea, porque yo creo que, oye, con decir, bueno, aquí hemos encontrado 3 municipios que, sobre todo, Sí. La Laguna, Tacoronte y La Matanza, pues parece que lo tenemos ahí controlado, No, y está en las hojas. Eso es, sí, a ver. Bueno, pues vale, sí, pero ¿y por qué no puede estar en otros lados? Porque resulta que, claro, cuando yo le escucho, luego también le oigo que es que esta viñedo, que es sobre todo esa zona que se ha atacado, está abandonado. A ver, está abandonado. Entonces a ver, eso ya... hay una amplia mayoría que está abandonado, y eso, a ver, eso es lo que se va a estudiar ahora, ¿no? ¿Por qué no se ha desarrollado en parcelas que, bueno, que están en producción? Sí es verdad que se han encontrado 2 plantas en una parcela de ecológico en esa zona, pero la mayoría son plantas que, bueno, que llevan ya más de 10 años abandonadas, y no se sabe muy bien por qué se ha visto en la hoja, pero no se ha visto en la raíz, ¿no? O sea, cada vez que hay un positivo, la forma de actuar que tiene el gobierno no es van allí con una lupa o con un microscopio, no, se manda a Madrid, ¿vale? Esas muestras se mandan a Península, se analizan, y
bueno, lo que se ha visto es que en la raíz no hay, que es la parte positiva, Sí, entre porque comillas. además donde hace mella Claro. la filoxera es en la raíz. Claro, porque se queda ahí y, Eso es. le Se va come la raíz. Se come la raíz. Sí, entonces claro, la planta no puede absorber nutrientes, no puede absorber agua y se termina secando. Eso fue lo que ocurrió cuando arrasó todo el viñedo en todo lo que es Europa, ¿no? Entonces, eso es. hoy, si esa plaga se certifica, que esperemos que se erradique, pero si se llega a certificar que esa plaga solo se desarrolla en las hojas, bueno, al final hay tratamiento para el tema de las hojas, o sea, no es... Sí, hay tratamientos fitosanitarios. Claro, es como si, al final actuarías como una plaga más, Sí, pero sí, sí. Otra de las cosas que se aportó o que aportamos del Consejo Regulador es que al final las plagas se van adaptando al medio. Claro, ahora mismo lo tenemos en la hoja, pero dentro de 20 años a lo mejor puede llegar a la raíz. Sí, ¿sabes? Entonces, es que lo tienes que erradicar porque con un problema como es la filoxera y sabiendo lo que representa, hay que ir a erradicarlo. ¿Tú te has creado alguna opinión? ¿Cómo crees que ha podido entrar de repente sin...? no, de repente no, a ver, eso lleva años aquí, ¿eh? Sí. Lo que pasa que al final el gran problema que tenemos nosotros es que aquí tenemos una granja insular, ellos tienen un servicio agrario, un Sí. servicio insular agrario, que el de ellos es mucho más potente, y yo siempre digo que es mucho mejor que la plaga se haya descubierto en Tenerife que se haya descubierto en una isla pequeña, ¿no? Por los medios que tenemos al final. Entonces, des en cuenta que la persona que vio que tenía en su jardín esas 7 plantas y que tenían algo muy raro, ¿no?, en las hojas, esa planta llevaba 7 años cultivada aquí, ¿vale? Entonces, esa persona trajo esa planta de Península, que es lo que ha pasado, ¿vale? Nosotros, como canarios, O sea, hay que retrotraerse 7 años, Claro. que fue cuando realmente a alguien se le ocurrió traer mínimo, de fuera una claro, planta. porque esas plantas llevaban 7 años en ese jardín, ¿no?, que fue la persona que dio la alarma. ¿Se sabe la variedad o no? No, a ver, era una variedad foránea esa. Pero sí es verdad que a la primera reunión que asistimos en Tenerife, las plantas que se habían visto afectadas, aunque llevaban abandonadas muchísimo tiempo, era sobre todo listán negro y malvasía, ¿vale? Pero el peligro que lleva es ese, ¿no?, de ir a un sitio que no está libre de filoxera. Nosotros nos traemos una planta porque la vemos muy rara y al final, bueno, pues termina desarrollándose esa plaga en Canarias, que estaba libre de todo este tipo de este insecto, ¿vale? Sí. Bueno, también se habla mucho de eso, de ese fallo de control en las fronteras, Efectivamente, ¿no? al final. Y esto es un tema de la Unión Europea, o sea, ya no es incluso ni español, está Europa, que es la que dice cómo se hacen las cosas. Claro, al final, des en cuenta que nosotros tenemos una riqueza tanto marina, biológica, o sea, de flora y fauna enorme, y para eso hay que poner escudos. Los únicos escudos que tenemos nosotros son los puertos y los aeropuertos, y es sencillo de controlar, o sea, no tenemos grandes... Pues está claro que el escudo fitosanitario no ha funcionado, ¿no? Claro, el cordón fitosanitario que debe de haber, sí, a ver, hay ejemplos muy buenos, ¿no? O sea, no vamos a Estados Unidos, pero si vamos si alguna vez alguien ha viajado a regiones como Australia, los controles que hay son enormes, ¿no? Bueno. Claro, entonces, pero son enormes. Impresionante, o sea, pero con un kiwi, ¿eh? Yo te digo Sí, porque sí. yo fui a Nueva Zelanda, o sea, un kiwi en la mochila de mi hija y, o sea, los perros que tú no te das cuenta que están ahí cuando tú entras al pasaporte y de repente, ¡pum!, la detectan y la aíslan. Sí, sí, entonces, claro. Directamente, ¿eh? O sea, la metieron en un cuarto. Y claro, la pobre, dice, Ya. ¿qué lleva? No sé qué. Y claro, y al final, pues que era un kiwi que llevaba en la mochila, pues que le apetecía comérselo. Claro. Y no se lo pudo comer, obviamente. Ya, pero esas son medidas que se ponen porque al final es un país enorme, Sí, pero está rodeado de mar como nosotros. O sea, si nosotros tenemos 850 kilómetros cuadrados, pero ellos tienen miles de millones de kilómetros cuadrados, pero si hay alguna plaga que no exista en una región cercana,
ellos no quieren que le entren, entonces tienen unos controles fronterizos enormes o bastante fuertes para que determinadas plagas y enfermedades no terminen haciendo mella en los cultivos que ellos tienen ahí. Bueno, pues yo creo, vamos a dejarlo de momento aquí porque esto yo creo que todavía va a llevar su tiempo, porque bueno, y también pues esto también tiene que ser una llamada de atención a quien corresponda, y a las autoridades en cuanto a pues no ser tan laxos y quizás tener un seguimiento bastante más organizado y mejor hecho, porque vemos que es que no entra solamente la filoxera, continuamente entran animales extraños, entran plantas extrañas, porque hay gente que las ve en un sitio exótico y se creen que eso puede ser bueno en todos los sitios, en fin, eso es realmente, eso es lo preocupante, ¿no? Sí, claro, al final lo preocupante es que sí, hay un control fronterizo, pero es un control fronterizo que, bueno, se queda básicamente en palabras, ¿no? Sí, se hace algún control, pero des en cuenta que en Lanzarote el 90 y largos entran por puertos y aeropuertos, o sea, Sí. es que no hay otro sitio, y No. solo hay dos, o sea, no somos un sitio tan grande como para no poder controlarlo. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que el gobierno de Canarias habló con el ministerio para temas de, bueno, de prohibir la entrada de uva foránea y, bueno, también se ha conseguido algo en ese sentido, ¿no? La uva de mesa sí es verdad que no, porque no se puede dejar descubierto ese tema, pero, bueno, por lo menos ya no se puede importar uva. Para la elaboración de vinos, bueno, en Tenerife es muy común este tipo de prácticas. Sí, pero también pueden decir que es uva de mesa y luego... Claro, pero a ver, eso ya, si al final vamos a controles fronterizos, eso se ve rápido. O se ve sea, rápido, ¿no? una uva de mesa es así, una uva para hacer vino es así, ¿no? Entonces, si hubiera un control fronterizo se para y ya está, y esa partida queda bloqueada y listo. Sí, también incluso hablaban, bueno, que los principales fallos pues es un poco la escasez también de personal técnico, la falta de inversión en medios feconológicos, el exceso de burocracia, la falta de coordinación y controles insuficientes en materia vegetal, introducción, pues lo que estamos diciendo. O sea, bueno, pues esto vamos a seguirlo y lo vamos a seguir además muy de cerca. Pero vamos a, bueno, a ver y hablar un poco también del vino y de sus cosas. Cerrada más o menos ya la recogida de la uva, estamos en 844.000. 844.000. Sí. Bueno, de 600.000 a 800, Sí, si hablamos porcentualmente parece que hemos hecho algo importante. Sí, la verdad que, bueno... Porque 600 podría ser la peor de la historia, Sí, ¿no? sí. A ver, al final, gracias a... Sobre todo, a ver, hay varias cosas que, bueno, al final ha ido todo sumando un poquito. Sí. La primera de ellas, que las bodegas han abierto hasta, bueno, hasta el Día de los Dolores habían bodegas todavía abiertas, ¿no? Entonces, para recoger toda la uva, o sea, todo lo que había en el campo lo han recogido. Hablábamos de esas 3 vendimias, ¿no?, que se han tenido que hacer, pues hay Porque eran 3 brotaciones. Eso es. En distintas fechas. Entonces hay bodegas que han esperado a recoger toda esa uva. Claro. Después sí que es verdad que la uva que teníamos este año la poca uva que había, tenía un volumen mucho mayor que el año pasado. O sea, un racimo de las mismas... De las mismas características, uno pesaba Eso un es. poco más que el otro, ¿no? Uno, bueno, pues si lo comparamos con el año pasado, bueno, pues tiene... La calidad se habla que realmente era buena. Sí, sí, sí. La sí. que se ha recogido por lo menos era Sí, buena, ¿no? sí, la uva estaba bien. Sí es verdad que hay partidas que estaban afectadas por temas de oidio, etc., pero mayoritariamente estaba bastante bien. O sea, la uva era mucho mayor que el año pasado, la planta tenía un poco más de hoja y la uva no entra tan amarilla, te entra más con colores más frescos, ¿sabes?
Entonces, bueno, hay cosas positivas y al final todo eso ha ido sumando y hemos llegado, te digo, a esos 844.000. Sí que ahora ya me atrevo a decir que no se va a mover, se moverá algo porque todavía quedan 2 o 3 bodegas por dejarnos Sí, las pero partes de vender. no tendrá probablemente mucha No, relevancia, ¿no? pero muy, 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 muy poco. O sea, vamos a poner que serán, yo no me atrevo a decirlo, pero que no van a ser excesivamente otros miles y miles, no. Será, ahora sí que es verdad que ya nos quedaremos por ahí, ¿vale? Porque ya queda menos y nada. Oye, y la lluvia famosa que cayó ahí de marzo a mayo, ¿tú crees que se va a notar este año en cuanto a...? A ver, Claro, primero tenemos el tema del cambio climático, que eso ya es es lo primero que nos pone atentos, ¿no? Vale, lo segundo, el calor, y lo tercero, la lluvia. La lluvia cayó bastante y parece que cayó muy bien, pero claro, para este año no ha valido. Pues, ¿pero va a valer para el año que viene? a ver, normalmente, o sea, lo normal es, lo que ocurre en Lanzarote, o sea, lo común o lo que debería de ser común es que lloviera en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿vale? Bien. Lo que estamos viendo es lo que Ese es acá... el libro gordo de Petete. Eso, O sea, este es el manual de eso es. instrucciones. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo? Pues lo que acabas de decir tú, ¿no? Que en esos meses tenemos más calor del normal y las lluvias pues están viniendo después del mes de, bueno, febrero, marzo. Entonces, Sí. esa lluvia normalmente sirve para, o sea, para el año siguiente. O sea, no suele, a ver, suele repercutir en la planta, lógicamente, pues el ciclo lo va a desarrollar mejor porque Sí. hay humedad para que Claro, se pueda tiene más desarrollar, vida, sí. lógicamente, pero por lo menos la planta va a empezar con muchas más reservas que de las que venía el año pasado. Entonces eso sí que es positivo. Ahora, también sería extremadamente positivo que en estos meses lloviera algo, ¿vale? Sí, claro. Sí, sí, es que es así, o sea, los ciclos de las plantas no se pueden cambiar de la noche al día, o sea, ellas se tendrán que ir adaptando a ese cambio climático, a no ser que la mano del hombre ayude a ello, pero en este caso, o en este sentido, sería ideal que en estos meses, bueno, pues se recogiera. 844.000 kilos, redondeando más o menos, de momento, a falta de cierre definitivo, pero digo yo, estas 800 y pico mil botellas en que se van a traducir más o menos, con lo que tenemos del 2024, Mm. ¿hasta cuándo crees que llegaremos? A ver, hay, El 24 eran 2 millones y pico de kilos. no, 1.300.000. No, 1.300.000. Un millón Fue el trescientos, anterior. sí, el 2 anterior millones. fue 3.300.000 y ahora un tercio de lo Y que se ahora un recoge. tercio, eso es. A ver, dentro del consejo, pues hay bodegas que, bueno, con la cantidad que han recogido más la cantidad que están comercializando del 2024, más o menos llegan al ciclo, a cerrar el ciclo que viene bien, pero después hay otras bodegas que, bueno, que están haciendo Bueno, las números. pequeñas, me imagino, ¿no? Están haciendo números pues para poder llegar por lo menos. Porque estamos en 41 o 42. Sí, 41, lo que pasa que de ahí comercializando hay 28. 28. Vale. Dices. Y además todas no han recogido uva este año, de esas 41, ¿vale? Porque hay bodegas que decían... Sí, que igual tenían tan poco, Claro, que decían, es que a mí no me sale rentable. no les salía rentable ni recogerla. Eso es, no le sale rentable ni recogerla, entonces dice, mira, pues se la vendo a alguien y Es. yo no laboro este año. Claro, y no pones en marcha todo. Claro, pues al final es un gasto, ¿eh? Claro, porque tienes que poner en marcha un plan de lo que es recogida, de llegada a bodega, Claro. luego pisar la uva, bueno, en fin. Sí, O sea, sí. todo el ciclo. Sí, sí, además, y es un ciclo que, bueno, en el que hay gastos de agua, hay gastos de luz, hay algunas bodegas, aunque sean pequeñas. Todo lo que hay es gastos. Claro. En ese momento es así. Hay bodegas pequeñas que a lo mejor dicen, mira, es que estoy yo solo, pues contrato a alguien para que me eche una mano en lo que es, yo qué sé, pues un poco la recogida de la uva y algún trabajo en bodega.
Entonces dice, mira, pues yo para lo que voy a coger es que no me sale, yo echas números y dice, pues que no me salen, ¿sabes? Entonces dice, pues directamente se la venden a otra bodega porque tenía muy poca cantidad. Uy, y con el tema del agua, ¿hay algo que se esté haciendo, pero que sea más o menos creíble o no ciencia ficción? Pero hay algo que ya se está moviendo para que en algún momento pues haya algunas zonas que por lo menos pues puedan tener algo, ¿no? Porque aquí la gente, yo creo que está todo el mundo bastante concienciado que la uva es de secano, el viñedo es de secano, pero si nos ocurre lo del año pasado y nos ocurre el anterior, que oye, era 1 millón y pico, que tampoco es tirar voladores, pero por lo menos que te pueda en momentos determinados que dices, oye, pues vamos a ponerle un poquito y a ver si así pues esto arranca todo igual, ¿no? Sí, a ver, en temas de agua poco se ha avanzado, sobre todo para el tema de agricultura, ¿vale? Se está empezando a hacer la obra de canalización de lo que es la zona de Tinajo, ¿no? Que se le va a dotar de agua agrícola, pero eso es una obra que no va a estar ni para este año ni para el siguiente, ¿no? O sea, sí, ¿eh? Sí, son obras de envergadura. Entonces, como bien has dicho, la viticultura de nosotros es una viticultura de secano, pero hay años como el año como el año 2020, como la cosecha del 2024, ¿no? Ese invierno, que prácticamente es que hay sitios que se recogieron menos de 10 litros por metro cuadrado de agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo no estoy diciendo que se riegue como si fuera una lechuga, lógicamente. No, nadie. Yo creo que eso lo tiene todo el mundo concienciado. Pero sí que es verdad que por lo menos aportarle 50, 100 litros para que la planta no se pierda. Es que hay plantas en la isla de Lanzarote que tienen 120, 130 años y es una catástrofe que se pierdan esos porque pies. todo eso es encima la zona, digamos, de escaparate, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, es donde todo el mundo de repente... ¡ah! Entonces, entre eso y Timanfaya se quedan ahí la boca abierta durante todo el día, ¿no? Vale, pero aquello tiene que... Porque justamente es ese tipo de plantas las que están más en peligro. Claro, está todo lo que son las zonas o los parajes que suelen ser espectaculares y que no hay forma a día de hoy de llegar agua. Hay viticultores que con su dinero, ¿no? De forma privada, pues a lo mejor contratan un camión cisterna, una cuba, lo contratan durante una semana y le echan un poco de agua. Eso lo vi yo el año pasado, este año no lo he visto, la verdad. Y no lo hacen para que la planta se ahogue en el agua. No. Le echan una cantidad que a veces dices tú, bueno... Porque luego la cuba hay que pagarla. Claro, también. claro. Y regar una finca, por ejemplo, de hoyos no es tarea sencilla, ¿eh? No crean ustedes que se hace de la noche al día. No, o sea, porque en La Rioja tú ves muy bonito, las espalderas, entra un tractorcito y todo eso está muy bien, pero aquí eso es imposible. Sí. Y no te digo nada en el norte. No. En el norte Vendimiar es como un puzzle. Sí. Es como moverte por un puzzle, no hay manera. Sí. Jorge Rodríguez, bueno, pues nada, que ya comenzamos el cole todos, pues vamos a ponernos ya con todo lo que hay para hacer y por hacer, que es mucho todavía, ¿verdad? Pues sí, bueno, vamos a empezar nuevo curso. Lo vamos a empezar con el tema que hemos tratado, que es un tema bastante, preocupante. La próxima semana va a haber una convocatoria por parte del Cabildo. Sí, yo vi que incluso el Cabildo, aparte de una línea específica de ayudas agrícolas, que eso también les viene bien a ustedes, pues también va a organizar la semana que viene una charla informativa sobre la filoxera. Correcto. Que esto también, pues... digamos, luz y taquígrafos, ¿no? Sí, o sea, además la charla hay que saber de qué se habla. Sí, la va a dar el responsable a nivel sanitario, o sea, a nivel sanitario de plantas, ¿no? A nivel regional, y les invito a toda la gente a que venga y por lo menos lo escuchen, sobre todo para ver cómo deberíamos actuar en el caso de que la viéramos en una isla como Lanzarote. Eso es.
que la identifiquemos. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Jorge, y nada, que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, vamos a ver cómo nos va desarrollando este curso. Vamos a ver, poco a poco, piano, piano. Bueno, pues esto es lo que hay, es preocupante, ellos lo saben mejor que nadie, el Consejo Regulador y los demás consejos de otras islas, y bueno, y yo creo que esto es un tema de Canarias, no es solamente una isla, es lo que hay, es como yo lo llamo y lo determino, algo preocupante. Pero bueno, ya se irá viendo y hablando. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos en el Yesque Canarias. Bueno, pues como les adelantaba al principio, vamos a hablar ahora pues con la otra parte del sector primario que normalmente se mueve con cuatro patitas. En este caso, pues vamos a hablar de ese ganado ovino, caprino, todo lo que tiene que ver con la fabricación de quesos que en el anterior, en el último World Cheese Award, las queserías de Lanzarote pues lograron 11 medallas para traerlas aquí a Lanzarote. Y eso nos lo va a contar, pues ¿quién? Pues Omar Viñamelián. Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien, un poco calientito esta última semana, que pensamos que ya iba a refrescar, que en septiembre normalmente refresca un poco, pero no. No, te dicen que se para el viento y que refresca 4 o 5 grados. Yo creo que eso ha subido, estamos en 30, 32. Pequeño fallo técnico ahí. Fallo técnico. Esto no hay quien entienda ya nada de lo que pasa. Claro, no hay nada más impredecible que el clima. El cambio climático nos está volviendo locos a todos. Sí, la verdad. Y luego esos fuegos inmensos oye, es que yo había veces que viendo la tele te quedabas compungido, o sea, porque... Sí, ver familias completamente destruidas, perder sus hogares, inclusive personas que murieron, gente inclusive de los bomberos que han muerto tratando de salvar personas y salvar la parte material, y a todos estos animales también que luego nos los vemos en los vídeos quemados, cuántos animales también murieron, y la verdad que es muy triste esta situación. Bueno, pues Omar Viñamelián es presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras Castillo de Teguise, que bueno, en su abreviatura es FASAT, y presidente de ACUAL, que es la Asociación de Queserías de Lanzarote. Es correcto. ¿En qué número nos movemos de queserías en este momento? 13 queserías tenemos ya. O sea que hay 2 más. Sí, es correcto. Es correcto, ¿no? Sí. En verano había 11 o antes del verano. No, se incorporaron, de hecho se incorporaron 2 más, sí, es correcto. 2 más. Sí. ¿Y dónde están esas ubicadas? Tenemos yo creo que la nombramos en algún momento, tenemos una en Arrecife, luego tenemos otra en La Vegueta, correcto. Sí. Abuelo Machín, el que está en La Vegueta, y luego tenemos también otra en Arrecife. Sí. Bueno. La verdad son pequeñas queserías, pero mira, es algo muy bonito el hecho de que podamos decir, oye, mira que tenemos nuevas queserías. Inclusive hay otro quesero que está en la Vega de Machín que quiere incorporarse, ya hizo la solicitud para entrar a nuestra asociación, y la verdad que es bastante importante que podamos decir eso, de que en una época en la cual pues cada vez cierran más queserías, cierran más ganaderías, pues aquí tenemos nuevas queserías que se están incorporando a este mundo, ¿no? Con esa generación de relevo que tanto estamos buscando. Y con esos premios del World Cheese Award que siempre caen, o sea, pero ya 11, yo creo, somos, podrían venir 20, ¿no? Pero vamos, somos una isla pequeña todavía, y en el caso de producción, bueno, pues estáis, digamos que 2 o 3 queserías que tienen unos volúmenes mayores, pero luego ocurre un poco también como en el vino, que ha habido muchas bodegas nuevas, pero de pequeña producción, ¿no? Es que a día de hoy somos la isla, yo creo que con menos, bueno, quizás La Gomera
y el hierro tiene menos que nosotros, pero en realidad solo tenemos 13 queserías, y decir que tenemos una cantidad de premios tan importante, y no solo que son premios locales, ¿no? Porque cualquiera diría, bueno, No, si son no, premios reconocimiento locales, mundial. pero son reconocimiento mundial, o sea, a nivel, El para que la premio gente lo número uno, entienda, yo creo, el de los World Cheese quesos. Award, no hay Sí. otro concurso a nivel mundial que sea tan prestigioso y que incorpore tantos países como lo hace este tipo de concursos, y que todos los años alguna quesería, al menos una, obtenga alguna medalla. Para nosotros eso es un orgullo, lo que quiere decir que tenemos un producto de calidad. Tenemos aquí un queso que mira, que traspasa cualquier frontera No, fácilmente. eso es evidente, eso Sí, es evidente. entonces- Y luego yo creo que también otra cosa que yo he ido notando, también como consumidor obviamente, es que los precios parece que se van moviendo un poquito al alza, y yo creo que esto también hacía falta. Esto habrá gente que dirá, hombre, Sí, ¿qué, claro. qué dice este hombre? Joder, me cobran más caro. Bueno, Sí. te cobran más caro, pero es que es lo que hay. Hombre, Y la a ver. hay poco producto y Sí. muchísima calidad. A ver, ahora mismo tenemos un problema muy grave, y es el hecho de que los últimos años han subido un montón el tema de la mano de obra. Otra cosa muy importante es que cada vez tenemos menos producción de leche de cabra. O sea, el precio de día de hoy del queso, que se está aumentando el precio de la leche de cabra, pues es que no hay leche en Canarias. O sea, cada vez hay menos. Hemos perdido en los últimos 5 o 6 años unos 6.900.000 litros, según datos del gobierno de Canarias. Pero ¿y eso a qué es debido? Hombre, yo estaba aquí en el programa un montón de veces diciendo, o sea, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, o sea, poco a poco vamos a ir desapareciendo si no hacemos algún cambio. Es verdad que con la pandemia apretaron el acelerador, Sí, o sea, sí. en la pandemia, y gracias a la ayuda que tuvimos por parte de ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, pues logramos salir y que no fuera tan grave, ¿no? O sea, fue muy grave porque desaparecieron un montón de queserías y ganaderías de toda Canarias, pero pudo ser peor. O sea, yo bastantes veces lo dije que pudimos haber desaparecido. En aquel momento, pues mira, logramos Bueno, pasar es que, ese bache. Es que salir de la pandemia costó también. Sí. Lo que pasa es que luego, de repente, pasó casi un año y todo se revitalizó con una... O sea, pasamos de 0 a 100, Sí, porque sí, estábamos sí, todos sí, con, sí, 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 con, sí. ay, ya, ¿qué pasará? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a Claro. pasar? Bueno, pues toda esa intriga Sí. que nos tenía un poco tal, pues, oye... Es que, a ver, si te soy sincero, a nosotros como tal la pandemia no nos afectó tanto. Al final el consumidor Tenía local... que comer. Exactamente, y comía más estando en casa, ¿no? Eso Normalmente es. nosotros todos comemos más estando en casa encerrados que fuera. Entonces es verdad que se movió un montón. A nosotros nos hizo más daño la guerra de Ucrania, muchísimo más daño. Los cereales se duplicaron. El forraje también costó, inclusive llegó a valer casi el triple. O sea, ¿sabes lo que es decir? El triple. Y nosotros no subimos el producto el triple. Por tanto, pues no hace falta ser ningún tipo de economista summa cum laude, sino que mira, si se te triplican los costos y tú no transmites esto al producto final, terminas desapareciendo. Y es lo que pasó. Es verdad que nos dieron un montón de ayudas por la guerra de Ucrania, pero no fueron suficientes porque, de hecho, se demostró que no eran suficientes porque siguieron cerrando queserías, siguieron Claro, cerrando porque ganaderías. Ucrania era un obtenemos poco menos leche, claro. a nivel europeo y casi Sí. mundial también, o sea, pero Sí, de sí, Europa sí. yo creo que el lugar más importante para la producción de cereal, Sí, ¿no? sí, sí. Como un dato importante, en Canarias siempre hemos sido, el caprino siempre ha sido el que más leche producía en toda Canarias. Ya este año no, ya estos últimos 2 o 3 años ya no. El vacuno produce muchísima más leche que nosotros, ahora mismo. Ellos ya están por cerca de los 50 millones de litros de leche, nosotros estamos en los 42 millones de litros de leche. Y una en curiosidad, toda Canarias. ¿el cambio climático también está afectando a la producción de leche de las cabras? En Canarias como tal, no, porque al final al ser una producción intensiva, pero es verdad que cuando estamos hablando del tema de los precios, el hecho de que haya cambio climático a nivel mundial, por supuesto que encarece los precios, entonces de manera indirecta, o sea, quizás a nosotros aquí en Canarias no nos afecta tanto, porque son ganaderías más intensivas, más semi-intensivas, inclusive nosotros aquí en Lanzarote, y lo podemos manejar un poco mejor, pero es verdad que encarece el producto, porque cuando hay menos, cuando llueve, cuando no tiene que llover, al final se dañan los productos, se dañan los cereales, se dañan los forrajes, y es lo que ocasiona que luego se encarezca el precio. Por ejemplo, ahora unas lluvias que hubo ahora en verano dañaron cierta alfalfa, ciertas siembras de alfalfa, por tanto, Sí. lo que hizo fue que se encareciera el producto un poquito, no fue mucho lo que se encareció, pero sí subió un poco, y claro, al final no lo transmiten a nosotros. Entonces, es verdad que cada vez hay menos leche, cada vez se hace más difícil producir, la misma mano de obra, pues cada vez se está haciendo más difícil de conseguir, pues tienes que pagar más personas, porque lo que te hacía a lo mejor una, ahora te lo tienen que hacer 2 por falta de experiencia. Estamos hablando ya a nivel más grande, más...
y se complica todo eso, pues al final tienes que llevarlo o lo llevas a los precios finales o terminas desapareciendo. O sea, no piensen que es que hemos subido el queso y ahora mismo estamos volviéndonos millonarios o ricos, sino más bien, pues bueno, estamos tratando de sobrevivir a ver si, Sí, no, poco a poco porque igual los márgenes no son... Sí, no, en ganadería son ¿no? Los márgenes seguramente que no habrán subido mucho. Sí, o sea, sí, yo por eso siempre hago un llamado. Porque claro, o sea, son los costos, los insumos, Sí, sí, a ver, todo, todo suba. Yo siempre hago un llamado tanto a la sociedad principalmente, porque son los que luego al final son los que pueden lograr que sigamos aquí, que sigamos trabajando, o sea, consuman producto local, cuando vayan al restaurante exijan que tengan producto local. Ahora con este aumento que ha habido en el queso, pues a veces por 1 euro, 2 euros dejan de comprar nuestro producto por comprar un producto de fuera que no tiene nada que ver con la calidad, o sea, el que te diga que un queso de fuera te sabe igual que un queso de aquí no tiene nada que ver. No, Sobre todo en el fuerte nuestro, que son los frescos y los tiernos. Al final un queso fresco no va a poder llegar nunca igual de fresco que un queso elaborado de una quesería de aquí. Yo te digo que ahora nosotros hemos mirado mucho a Fuerteventura durante muchos años. Sí, sí, sí. Y ahora, yo por ejemplo he estado 3 días en Fuerteventura de trabajo y tal, y la gente me decía que los quesos de Lanzarote, hay mayor demanda de quesos de Lanzarote para consumo allí, o sea, bueno, mayor, Sí, sí. que ha aumentado una barbaridad, Sí, sí. que a la gente le está gustando muchísimo los quesos de Lanzarote. Hombre, todo tiene que ver, a ver, no ganamos los premios de gratis, o sea, al final es que tenemos un producto de calidad y es verdad que lo buscan muchísimo, no solo en la isla de al lado, sino en Tenerife. Nosotros a nivel personal vendemos una barbaridad de queso en Tenerife, por ejemplo, ¿vale? Es verdad que Gran Canaria es una isla que por su cultura consumen un poquito más de quesos de mezcla y quesos de vaca, pues entonces el consumo es menor. Pero las islas de Tenerife, La Palma, se consume muchísimo queso de cabra y nosotros vendemos un montón. Entonces, la verdad que nuestro queso es muy codiciado en las demás islas y fuera inclusive. Sí, sí, es cierto, es cierto. Hablábamos, y estaba yo aquí veo que el Cabildo pues trabaja en una línea específica de ayudas agrícolas frente al cambio climático y ya con esto nos salimos del cambio climático. Todo este tema también a ustedes les salpica de alguna manera, ¿no? Yo espero que sí, la verdad que no han salido publicadas todavía las líneas de ayuda. Las ayudas que tenemos este año en el Cabildo, pues una es la de la recría, que es la que hemos tenido en los últimos años. La verdad que es una ayuda muy importante para nosotros porque incentiva a que los ganaderos recríen, que al final lo más costoso para un ganadero es recriar. Date cuenta, para que lo entiendan todos, un animal nace hoy y no va a dar leche sino hasta el año y medio aproximadamente. Entonces, en ese tiempo, en ese año y medio, el animal va a estar comiendo y no va a estar produciendo nada. Sí, todo todo es inversión. Claro, entonces es difícil al final mantenerse animal. Cuando tienes 100 animales que están solo comiendo y no están dando 1 litro de leche, pues se te hace bastante complicado. Es una ayuda que esperemos que siga continuando. Luego tenemos la de ayudar a los gastos de funcionamiento. Este año la verdad que hubo una reducción bastante importante. Entendemos que, bueno, que este año no había los recursos que quizás había el año pasado, pero esperemos que, bueno, que para el 2026 se nos tome en cuenta. Tuvimos una reunión con el presidente hace muy pocos días en la cual una de nuestras reivindicaciones era que, oye, mira, vamos a tratar de sacar un presupuesto que corresponda para lo que es la agricultura y la ganadería y no que tengamos que luego estar dependiendo de remanentes, ¿no? Que es lo que ha pasado en los últimos, bueno, desde que estoy yo trabajando. Sí, que si no hay remanentes no hay ayuda. Desde que estoy en el tema de las asociaciones, no de ahora, sino desde siempre, hemos dependido principalmente de los remanentes. Entonces hay veces que no hay remanentes o simplemente como ahora que por el tema de la ley esta de gasto no los dejan gastar los remanentes, sino hasta que están cerrados y se complica mucho más. Entonces yo creo que lo ideal sería que desde diciembre, pues los diferentes partidos y los diferentes técnicos que les competa, pues vayan tomando en cuenta, oye, mira, tenemos un sector importantísimo en la isla, queremos diversificar, ¿no? Porque lo que siempre he escuchado es que queremos diversificar el sector, pues oye, mira, tenemos aquí el nicho de diversificación, que es lo que es la ganadería y la agricultura, pues vamos a proveer a esta consejería de un presupuesto pues, mayor al que le hemos provisto hasta ahora. Y además que el presidente es el consejero de Agricultura. Sí. Hombre, uno de los compromisos es algo ya personal de él. No, la verdad que sí. Nosotros hemos estado muy contentos con él hasta en los últimos años porque la verdad hemos visto lo próximo que ha estado a nosotros. Lo que sí pedimos ahora que sabemos que no depende solo de él, porque al final es un grupo de gobierno, al final también depende de los técnicos. Entonces creemos que deberían, que estamos a nada ya de empezar a por lo menos elaborar los presupuestos del año que viene, que hacer es correcto. Tus propios presupuestos teniendo en cuenta que sabes que vas a contar con 3 ayudas al año o 4 ayudas al año y ya sabes más o menos en qué proporción, ¿no? Entonces eso es un poco lo que todos en nuestra empresa desearíamos saber, ¿no? Claro, mira, tenemos una fuente de empleo
muy importante en el tema de la ganadería y la agricultura, por supuesto. Tenemos aquí hoy, pasamos a ser en temas de litros de leche, a pesar, porque claro, Canarias va en caída libre, es verdad que Lanzarote se ha mantenido un poco lo que es la producción de leche y hoy somos la tercera isla en producción de leche. Primero está Fuerteventura, luego Gran Canaria y ya superamos a Tenerife, que es una de las islas capitalinas que siempre está por arriba de nosotros. Ah, sí. Pues hoy en producción de leche de caprino, por supuesto, no de vacuno, de caprino, somos la tercera isla. Entonces tenemos un nicho de mercado importante. Cada vez, pues bueno, nuestros quesos están más conocidos. Tenemos una cabra que es nuestra nada más, que donde único se puede encontrar es en Canarias y necesitamos el apoyo de todas las instituciones para poder conservarla, porque el problema es que si desaparece ya no vamos a poder seguir adelante, o sea, ya no se va a poder volver a conseguir esta cabra y el que entren cabras de otros países o de península hará que haya un cambio completamente en el sabor del queso. Sí. Porque al final la materia prima es lo más importante. Si tenemos una cabra, que de hecho eso es una de las cosas que tenemos aquí en Canarias, que gracias a eso, a que no se permite la entrada de otros animales y que en península no tienen nuestra cabra, no pueden producir un queso como el nuestro, entonces no pueden competir, porque nosotros no podemos competir de manera directa con ellos. Claro. Con Península, los costos de allá no tienen nada que ver, o sea, ellos tienen el forraje al lado, los cereales también los tienen al lado y no tiene nada que ver con lo que y mayores producciones también. Sí, al final más automatización, más avance tecnológico, entonces nosotros de manera directa no podemos. Entonces hasta ahora hemos logrado competir, ¿por qué? Porque tenemos un producto único, porque tenemos también al consumidor, que es el mayor consumidor de quesos de toda España, o sea, 13 kilos por persona al año en los últimos, hace 2 años. Canarias, sí. Entonces, claro, eso es lo que nos ha hecho sobrevivir, porque si no ya hubiéramos desaparecido. No, ya... Oye, hablabas tú de... ¿Cómo está el tema de la alfalfa? Porque, bueno, plantaron una hectárea y van ya por la segunda o cómo... Bueno, nosotros... Porque, bueno, tener aquí forraje propio... Sí. La verdad que estamos preparando un pequeño informe de todo lo que hicimos durante el año, pero bueno, hicimos un año entero ya, cumplimos ya el año, estamos muy contentos con los resultados. Nos ha tocado, es verdad, que pasamos penurias, sobre todo al principio, por el tema del agua. Al final demostramos que es un producto que bien llevado, bien mantenido, se da perfectamente aquí en Canarias, se da perfectamente en Lanzarote. Por tanto, deberíamos de que las instituciones sigan trabajando con nosotros y abocarnos a que de una hectárea pasemos a las 10 hectáreas que queremos. Hoy estamos en una, estamos esperando que terminen de hacer la entrega de la ampliación de la depuradora de Arrecifes. Es verdad que ya los problemas del agua, de agua depurada, han mejorado un montón en los últimos 4 o 5 meses, pero un montón. No hemos tenido casi cortes, pero necesitamos, porque es un cultivo que lleva mucha agua, necesitamos que terminen de repararla. O también hemos estado tratando de trabajar para que nos den otro contador para poder seguir con esa siguiente hectárea, porque con otro contador también podríamos ir solventando lo que es la segunda hectárea. Pero bueno, estamos en proceso de convenios, pidiendo presupuesto. ¿Cuánto le resuelve a ustedes más o menos la papeleta? Hombre, una hectárea no, yo creo que con los 10 sí lograremos. Yo los cálculos que tengo, con las 10 hectáreas sí tendríamos para que la asociación tenga autosuficiencia en cuanto a la alfalfa. Si nosotros por cada corte, cada 21 días, siempre y cuando le apliquemos el agua correcta, porque la alfalfa es un producto que es muy agradecido, pero si no se le aplica la cantidad de agua que tenemos que aplicarle, no nos va a dar el mismo rendimiento. Cuando se le aplica la cantidad de agua adecuada y sobre todo en la época de verano, nos da unas 12, 11 pacas de unos 300 kilos, unos 3.500 kilos aproximadamente por cada 21 días durante el verano. Y la verdad que es o sea, es un rendimiento excelente. Con 10 hectáreas pues ya tendríamos unos 30 y pico mil kilos cada 21 días, que ya sería pues bastante importante, ¿no? En el caso de la rama sería unos 2 contenedores y pico, y cada 21 días, o sea que ya nos daría más o menos para autoabastecernos en el caso de nuestra asociación. No para toda la isla, pero por lo menos para nuestra asociación. Esa tubería está echada y entonces es cuestión de que funcione bien, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo creo que ya tenemos la parte más importante, porque nosotros nos encontramos al principio con un montón de gente, inclusive técnicos por parte de agricultores, de veterinarios, también decían que aquí no se daba la alfalfa, que la alfalfa, pues aquí con el tema, sobre todo porque lo sembramos en jable, que el jable se iba a comer la alfalfa, que el viento, que, o sea, un montón de cosas que nos dijeron no se puede. Nosotros cogimos un informe, un trabajo que se hizo teórico en el Cabildo, y en base a ese trabajo que hicieron en el Cabildo en su momento, pues nosotros aplicamos nuestros conocimientos y lo que hemos ido aprendiendo poco a poco y logramos demostrar de que sí se puede, o sea, sí se puede y lo hemos logrado. Y todos nuestros ganaderos han obtenido, pues ya todos han recibido alfalfa. Por ahora es de manera gratuita, pero ya cuando lleguemos ya más tiempo, pues queremos cobrar algo
para que se pueda seguir autofinanciando este proyecto, ¿no? Sí, claro, que ustedes tengan como que vean que, oye, pues hacemos una pequeña subvención propia, Sí. para que eso vaya creciendo a más. Sí, ¿no? una de las cosas más importantes también que yo siempre digo, ya no se trata solo de abaratar costos, ¿no? Que es lo principal, por supuesto, pero luego tenemos la parte de la calidad. O sea, es un producto de que nosotros estamos trabajando nosotros mismos, que lo tenemos aquí, es un producto Claro, de entonces calidad. tú estás cuidando esa Sí. alfalfa, como dice la frase, como si fuera tuya. Es que el problema que tenemos cuando recibimos un contenedor es que abrimos la puerta y, oye, llamamos al proveedor, oye, la alfalfa me vino mala. Vale, mándamela para atrás. ¿Y que vas a pagar? 3.000 euros para atrás para mandar el contenedor, te la tienes que comer con papas, como dicen aquí. Entonces, claro, es bastante difícil el hecho de que te llegue un contenedor, entonces la calidad no es la misma. Por tanto, la leche no va a ser la misma, ¿no? Al final, una alfalfa con mayor cantidad de proteína, pues al final te ayuda a que tengas mayores rendimientos, ¿no? Que al final abaratas costos. Entonces, eso es una parte principal. Luego tenemos el tema que yo siempre pues hago mucho hincapié en el tema de que la alfalfa es un cultivo que fija CO2 al suelo. Por tanto, lo que hace es que disminuye la huella de carbono, que tanto todos producen pues, lo que son los aviones, ¿no? Entonces, con esta alfalfa fijamos CO2 al suelo, por tanto, ayudamos a retirarla con 10 hectáreas, el nivel de fijación sería muchísimo mayor. De hecho, también queremos hacer un trabajo con este tema para demostrar que, oye, bueno, ya hay trabajos hechos, pero queremos hacer uno nosotros en el cual demostremos, oye, mira, en 1 hectárea te deja tanto de CO2 fijado al suelo, lo cual ayuda a disminuir este cambio climático, ¿no? Porque también están diciendo que queremos hacer un cambio climático. No se trata solo de dar subvenciones, sino yo creo que se trata de dar subvenciones a proyectos que ayuden a mermar este cambio climático, ¿no? No se trata solo de dar dinero por el cambio climático, sino también de, oye, mira, vamos a subvencionar, vamos a financiar todos estos proyectos que ayuden a que, mira, No, y tienes una base Claro. que te muestra que, oye, Claro, pues mira, sí, si sí, te sí. fija la huella de carbono Claro. y te la reduce, tal, Y pues... estamos reduciendo ya el hecho de que el contenedor no tiene que venir de península, pues ya disminuimos esa huella de carbono Eso por es. traer el producto hasta aquí, estamos generando empleo aquí, generamos economía y aparte estamos haciendo que se fije el CO2 que viene, que se produce pues, Bueno, pues, en el a resto de ver actividades que hacemos en la isla. A ver si se puede acelerar y esas, Sí, sí, ya esperemos no que la sí. segunda hectárea, sino por lo menos la mitad Y generación de paisaje. Nosotros, generación por de ahí, esa es paisaje. una ruta donde estamos nosotros, donde pasan muchísimos ciclistas y gente inclusive caminando y trotando, y la verdad es que es precioso verlo cuando está verdecita la alfalfa. Claro, y, claro. y también tiene esa parte, ¿no? de generación de paisaje. Sí, sí, también ayuda, efectivamente. Estados Unidos, vamos a ir ahora un poquito rápido por encima, pero bueno, parece que ustedes han estado, como que sería, tu hermano Luis ha estado allí. Sí, fue mi hermano y mi sobrino en representación de la que sería el Faro. La verdad que para nosotros, igual que el año pasado, yo creo que es un evento bastante importante. Parece además que esto tiene visos de cumplirse, o sea, Sí, sí, yo porque espero que parece sí, que sí. ya está involucrada mucha gente en Estados Unidos, a gente de allí, americanos, y de San Antonio, de Texas, toda esta zona, bueno, con la involucración que Sí. quiere tener Lanzarote con ellos. Sí, la verdad que para nosotros, de hecho, el año pasado cuando hicimos el viaje, ya hicimos varios contactos con importadores, es algo lento. De hecho, nosotros cuando entramos aquí la primera vez a grandes superficies nos costó más de 1 año. Sí. Pues imagínense entrar en un supermercado fuera, porque hay gente que lo dice, no, que eso no lo van a lograr, porque es lo mismo que con la alfalfa, pues nos lo están diciendo. Yo creo que sí se puede. De hecho, ya hay una empresa de Fuerteventura que está poniendo queso en toda la Florida y en Texas también, en varias partes de Estados Unidos. Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Entonces, la verdad que es bastante, yo creo que es un proyecto bastante importante para nosotros, sobre todo volviendo a lo mismo, ¿no? Que tratamos de diversificar el sector, que tratamos de mejorar. Si nosotros podemos poner una pequeña cantidad de queso fuera a un precio mayor, al final pues también nos ayudaría. Porque ahí vemos la visita, tenemos ahí el vídeo, y en esa visita una yo creo de las principales acciones ha sido ese sector primario que entiendan allí en San Antonio de Texas que es en Lanzarote lo que se cultiva y lo que se hace del sector primario es poca cantidad pero de muchísima calidad.
Y porque claro, porque ustedes cuando manden eso allí tendrán Sí. que poner otros precios que no son los que esté aquí Claro. en una gran superficie. Claro. A ver, y como anécdota, nosotros caminando el año pasado por un pueblo, por el pueblo de San Antonio, fuimos a un restaurante de manera aleatoria, que elegimos nosotros mismos que íbamos caminando, oye, mira, vamos a comer aquí, nos paramos y de repente la emoción tan grande al abrir la carta y ver un vino de aquí de Lanzarote, que en ese caso fue el vino Bermejo. Claro. Y la verdad que para nosotros es un orgullo el poder ver una botella de vino elaborada aquí en Lanzarote. Entonces, vuelvo y repito, si ellos pudieron poner su vino allá, yo creo que nosotros también podremos poner nuestro queso, nuestra sal, nuestro gofio. Entonces, yo creo que es viable, es una actividad bastante viable. El hecho también de que el ciudadano de San Antonio tenga una vinculación con Canarias tan importante como la que hay. Claro, hecho, de raíces, que era muy de bonito, antepasados. sí, era muy bonito ponerte a hablar con alguien de San Antonio y que de repente siempre cuando dices ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? De Canarias. Pues el hecho de que yo te diga, oye, sí, nosotros, nuestros antepasados venían de allá, y casi todos los habitantes de San Antonio saben la historia, saben, a ver, una de las cosas que tiene el americano es que es muy patriota, muy de lo suyo, muy de sus orígenes y de sus raíces, y entonces hay que despertar ese fuego que tienen ellos por esa curiosidad, Sí, por conocer sí, los sí. productos de aquí. Efectivamente, sí, no, ellos esto les estará picando la curiosidad un montón. Sí. Y también eso hará también a su vez que vengan más a menudo y que incluso pues ya se cree hasta bien un tema turístico, ¿no? Sí, 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 al final se trata de todo, yo creo que de manera integral, ¿no? Intercambiar no solo Sí. productos, sino bueno, luego también ellos tendrán la curiosidad de ver dónde se produce estos productos. De hecho, cuando nosotros colocamos los vídeos y ven que es prácticamente una isla desértica y que se den esos productos tan fantásticos, pues a ellos la verdad que les emociona mucho. Como otra anécdota también, recuerdo la directora del Álamo, que es un museo muy famoso que hay en San Sí, Antonio, ¿no? sí. De la historia del Álamo. Cuando Bueno, vino... porque fue la batalla del Álamo famosa correcto, aquella, sí. ¿verdad? Sí, cuando vino aquí a Lanzarote, ella buscó su información en el ayuntamiento de Teguise, el historiador de Teguise la ayudó y tal, y logró demostrar de que su familia venía de aquí de Lanzarote. Qué bueno. Y luego ella decía, una de las cosas que tanto ella, como estaba también la esposa del alcalde de San Antonio en aquel momento, y una de las cosas que dijeron, no, es que se entiende que los que llegaron a San Antonio eran de aquí de Lanzarote y de Canarias, porque es que para haber sobrevivido en esta isla en la época de antes, cuando les contamos que no había agua, que no había luz, que no había nada, pues dijeron, es que fue al final eran kilómetros y kilómetros que tuvieron que caminar esos canarios para llegar a San Antonio, no era como ahora que llegas en un avión. Entonces ellos dijeron, oye, mira, es que tenían que ser de aquí de Lanzarote porque si no, no fueran llegado allá a San Antonio. Bueno, pues San Antonio tendremos tiempo porque de hablar de esto y de todo lo que se puede llevar allá y también pues en qué cantidades y en qué condiciones, ¿no? Porque todo esto ahora conlleva, yo creo que a un estudio de cómo encaminarlo. Pero bueno, encaminado empieza a estar, o sea, más que nunca. Por lo menos se han hecho ya visitas aquí, se han hecho visitas allí y parece que incluso alguna cadena de supermercados ha mostrado interés por los productos, con lo cual, Sí, pues vamos, o esperemos sea, a ver eso que se no lo hubiéramos materialice. pensado antes ni después de la pandemia. No, lo hubiéramos claro que no. pensado. Para acabar, cumpleaños del Faro, 50 años de historia y 8 años de emprendedura, bueno, la de ustedes, ¿no? Sí, más de 50 años ya. Ya más de 50. Sí. Uh-huh. Y Dolores y Santiago que levantaron el Faro. Sí, la verdad que para nosotros pues siempre es parte de nuestra historia, los tenemos de hecho cuando la gente entra a la tienda, todavía tenemos las fotos de ellos dos porque al final fueron los fundadores, empezaron también desde cero, empezaron en su casa haciendo queso, luego fue que empezaron pues en el Faro, en aquel momento pues ya tenían una cantidad importante de animales y para nosotros pues es un orgullo el poder decir que oye mira que cogemos una quesería que es la quesería más antigua de la isla y poder Sí, seguir llevando esos pero valores. yo creo que ellos no estaban capacitados igual para hacer este trabajo de ir abriendo puntos de venta. Era otro, hombre, yo también es verdad que... Eran otros años también, a ver, ¿no? yo Pero, vuelvo, es pero muy bueno, fácil, no han pasado tantos. es muy Ustedes fácil entraron decir, hace 9 años, 8 o 9, o sea que... 8, sí. 8. A ver, yo también digo, no, pues, la parte buena de ellos es que en aquel momento pues no había la tecnología que hay ahora, no hay los estudios que hay ahora, al final el mercado no era el mismo, el mercado era otro completamente diferente, pero para su época llegaron a ser una de las empresas más grandes de Canarias en cuanto a producción de queso, ¿no? La verdad que estaban dentro de los primeros. Luego lo único malo que sí es que no tuvieron generación de relevo porque cada uno de sus hijos se dedicó pues a una actividad diferente y no hubo generación no de veían relevo. en el sector primario una salida, ¿no? Sí, entonces yo creo que ahí sí fue el error. Es verdad que fue en el momento del boom
de la construcción, el boom del turismo, entonces pues bueno, en aquel momento era muchísimo más rentable dedicarte al turismo y a la construcción que no a estar metido con las cabras, y es lo que pasó también, que por eso Lanzarote, después de ser una de las principales islas en cuanto a producción de ganadería, en cuanto de leche, fue una de las últimas porque casi todos se fueron para Fuerteventura y a otras islas en las cuales tenían menos oportunidades quizás con el turismo, ¿no? Aquí el boom del turismo, le dieron una pata a las cabras y se dedicaron a la construcción Rápido, del turismo. ¿eh? Sí. Luego cuando la época de la crisis del 2008, volvieron a nacer un montón de queserías, también por eso mismo, porque ya el turismo no había más nada con turismo, y volvieron a las raíces, y es verdad que yo creo que fue Porque así. ahí hubo también 6-7 años muy malos. Sí, entonces fue el punto, pero bueno, para la agricultura y la ganadería no, fue No, el punto con más queserías. Eso es, efectivamente. Pero por eso mismo, porque la gente al final tenía que reinventarse, y fue lo que hizo. El ser humano está hecho para eso, ¿no? Para reinventarse, para buscarse la vida, y es lo que pasó, ¿no? Pues Omar, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, y nada, pues empieza el cole otra vez, ¿eh? Sí. Ya no tenemos la excusa de los dolores, también la última fiesta así de estas que nos recuerdan al verano, y yo creo que ya todos puestos en su sitio, ¿no? Sí, señor, ya después ya vendrá diciembre, Eso a la vuelta de la es, esquina. a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues esto es lo que les hemos podido ofrecer hoy. Yo creo que muy interesante, sector primario 100%, dos de los productos principales de nuestra isla, queserías, bodegas, vino, en fin. Vamos a seguir un poco pues este trimestre o cuatrimestre en lo que nos queda. Y bueno, si quieren darnos alguna idea, o como siempre les digo, si quieren hablarnos de algún tema concreto, pues lo pueden hacer a través de nuestro email gastronomia@lancelot.es. Que pasen un estupendo fin de semana. Programa patrocinado por Turismo Lanzarote.